Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar del tema de divisibilidad, ¿de acuerdo? Divisibilidad parte 1. Recuerda que estamos en la semana número 12, divisibilidad parte 1. Bueno, como ya hemos trabajado en temas de división, así que se va a hacer más fácil este tema. Entonces comenzamos. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, al 40 o al 36, profesor, al 36, entre 9, por ejemplo, entre 9, yo por aquí pues pondría 4, profesor. Y si pongo 4, 4 por 9 sería 36. 36, profesor, ¿no? Por lo tanto, aquí, profesor, el residuo es igual a 0. ¿De acuerdo? De arranque, profesor. 4 por 9, 36. Y lo pongo debajo, se resta, el residuo vale 0. Entonces, diríamos nosotros, ¿no? 36 es igual, profesor, a 9 por 4. De esa manera. ¿De acuerdo? 36 es igual a 9 por 4. De lo cual, jóvenes, vamos a poner así. 36 es igual a un múltiplo de 9. A un múltiplo de 9. ¿De acuerdo? Múltiplo de 9. Entonces, jovencitos, lo que vamos a poner por aquí sería lo siguiente, ¿no? El 36 se ha podido dividir entre 9. Cuando digo se ha podido dividir, es porque el residuo te sale 0. Entonces podría decir, 36 es divisible. Es, profesor, divisible. ¿De acuerdo? Divisible. Divisible por 9. Por 9. O también, profesor, puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo decir lo siguiente. 36, profesor. 36 es múltiplo de 9. ¿Recuerda? Entonces, profesor, 36 es divisible por 9, o también, profesor, podemos decirlo, 36 es múltiplo de 9. En palabras sencillas, los dos, profesor, van a representar lo mismo. Entonces, joven, 36 es divisible por 9, 36 es múltiplo de 9. ¿Cuándo es divisible? Cuando al hacer la división, el residuo me salga 0. Entonces, jovencitos, la palabra divisibilidad, ¿sí? Divisibilidad va a ser como un sinónimo o también un equivalente al decir, profesor, multiplicidad. ¿De acuerdo? Multiplicidad. Listo. O sea, decir divisibilidad y multiplicidad van a representar lo mismo. ¿De acuerdo? A ver, generalizando. Si yo tengo la letra A y lo divido entre la letra B, profesor, ¿de acuerdo? Mira. A lo divido entre B y por aquí me sale de cociente la letra C. Entonces, voy a poner por aquí, profesor, que el residuo me salga 0. Si el residuo me sale 0, entonces yo diré por aquí, profesor, A es igual a B por C. De esa manera. Entonces, mira por acá, jovencito, A es igual a B por C. ¿Dónde? La letra C, profesor, pertenece a los enteros positivos. ¿De acuerdo? Enteros positivos. Y, profesor, la letra B debe ser mayor que 0. Mayor que 0. ¿Ya? A ver, repito, de esa manera, ¿ya? De esa manera. C pertenece a los enteros. Puede ser cualquier número entero. Entonces, jovencito, decimos A es igual a un múltiplo de B. A un múltiplo de B. Cuando veas la letra o un número elevado así, un cerito chiquitito, va a salir A es igual a un múltiplo de B. Entonces, por aquí diré, A, profesor, es divisible por B. ¿De acuerdo? Divisible por B. O también puedo decir, ¿no? A es, profesor, múltiplo de B. ¿De jovencitos? De manera sencilla.
Ahora, jovencito, por acá decimos observación. ¿Qué encontramos en la observación? El 0, mira, mira, mira. El 0 es múltiplo de todo número entero positivo. El 0 es múltiplo de todo número entero positivo. Recuerda eso, ¿ya? Otro profesor, otro. La unidad es divisor de todo número. ¿Qué cosa es divisor, profesor? Es aquel número que hace que lo divida. Por ejemplo, el 20, un número chiquitito primero, un número chiquitito. El 10. ¿Quiénes hacen que divida el 10? ¿Quiénes? El 1, porque 10 entre 1 es 10, si se divide. Otro profesor, el 2, porque 10 entre 2 me sale 5, si se puede dividir. Profesor, el 3, 10 entre 3 no se puede, por lo tanto el 3 ya no sería divisor. Profesor, el 4, 10 entre 4 no se puede ir, no es divisor, pues. Profesor, el 5, 10 entre 5 sí se puede dividir, él sí es un divisor. El 6 no es, el 7 tampoco, el 8 tampoco, el 9, peor, profe. El 10 sí es un divisor. ¿Ya? Entonces recuerde, ¿qué cosa es divisor? Son aquellos numeritos que pueden dividirse. ¿Ya? A ver, profesor. Ahora pasamos en la parte superior. ¿Ya? Pasamos por acá. Dice, números no divisibles. ¿Ya? Números no divisibles. ¿A qué me refiero con números no divisibles? Que cuando hagamos la división, encontramos residuo. A eso me refiero. ¿Ya? Números no divisibles. Que cuando hago la división, voy a encontrar residuo. Por ejemplo, hay dos tipos. Por defecto y por exceso. Esas dos palabras te hacen familiar. Porque en el tema de división ya lo habíamos trabajado. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes. 42 entre 5. Profesor, yo le pongo 8. Y si yo le pongo 8, profesor, de arranque, mi residuo en este caso sería 2. Pero, profesor, y si yo trabajo por exceso, aquí le pondría 9. 9 por 5, 45. 45, pero aquí tengo 42. Entonces, por aquí mi residuo sería 3. Repito, profesor, 5 por 8, 40. 40, pero aquí tengo 42. Me falta 2. Profesor, aquí tengo 42. Exceso, recuerda que debía de pasarse un poquito. Y 5 por 9, profesor, 45. 45, pero aquí está 42. Por lo tanto, mi residuo sería 3. Y poniéndolo de esta manera sería así. 42 es igual a 5. Mira, mira, mira. 5 por 8. Por defecto, el residuo, profesor, se le sumaba. Por lo tanto, le pongo positivo. Más 2. Pero ahora, profesor, puedo ponerlo así. 42 es igual. Como lo estoy dividiendo entre 5, pondría es igual a un múltiplo de 5 más 2. Pero si trabajo por exceso, sería así. 42, profesor, es igual a 5 por 9. Pero, profesor, 5 por 9 es 45. Yo aquí tengo 42. Por lo tanto, en un exceso, el residuo se tenía que restar. Menos 3. Pero, joven, como lo estoy dividiendo entre 5, entonces sería así. 42 es igual a un múltiplo de 5, pero menos 3. ¿De acuerdo? Esos son los dos tipos de números no divisibles, por defecto y por exceso. Pero ahora vamos a ver en forma general. Dividendo, divisor, cociente, residuo. Pero si estoy trabajando en uno por defecto, aquí sería pues cociente por defecto y residuo por defecto. Pero si quiero trabajar por exceso, sería de esa manera. Dividendo, divisor, cociente por exceso, residuo por exceso. Aplicando mi formulita, sería así. Dividendo es igual al divisor por cociente por defecto
Profesor, y ahora, como es por defecto, más residuo por defecto. Listo. Pero si quiero trabajar por exceso, sería de esta manera. Dividendo, profesor, dividendo, es igual, mira, al divisor por cociente por exceso, profesor, y al residuo se tenía que restar. Menos residuo por exceso. De esa manera. Pero, joven, el dividendo es igual. Como se está dividiendo con el divisor, sería un múltiplo del divisor más residuo por defecto. ¿Ya? Más residuo por defecto. Y ahora mira por acá. El dividendo es igual múltiplo del divisor a un múltiplo de divisor menos el residuo por exceso. ¿Ya, jovencitos? Y aquí hay una propiedad muy importante, y la cual también tú te recuerdas, ¿ya? ¿Cuál es la propiedad, profesor? Aquí la propiedad es la siguiente, ¿ya? Mira, aquí te lo voy a colocar, sería así. El residuo por defecto más el residuo por exceso, eso tú te lo recuerdas, es igual al divisor, o un múltiplo del divisor, ¿de acuerdo? Ahora veamos algunos ejemplitos por aquí, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. A ver, mira, jovencito, mira. Por ejemplo, ¿ya? Concéntrate. Mira, si yo tengo 17, ese 17 va a ser igual para mí un múltiplo de 5. Profesor, si lo divido entre 5, me sale como residuo 2. Yo le pongo más 2. Pero este es por defecto. Pero, profesor, también yo le puedo cambiar por exceso. Y si tú lo quieres cambiar por exceso, profesor, sería así. Múltiplo de 5. En vez de más 2, tú le pones menos, pues. Recuerda, defecto más, exceso menos. Y los dos residuos deben de sumar el divisor. El divisor o el módulo. En este caso deben sumar 5. Por lo tanto pondría 3. Porque 2 más 3, 5. A ver, profesor, otro ejemplito. Mira. A ver, ¿qué pasa si yo te coloco lo siguiente? Múltiplo de 9 menos 4. Vamos a comenzar con positivos para que no te lo quedes. Múltiplo de 9 menos 4. ¿Por quién lo puedo cambiar? Por un múltiplo de 9. Si es más, tú le pones menos. Y recuerda que los dos deben de sumar 9. Aquí tengo 4. Aquí debe ser 5. A ver, profesor, otro ejemplo. A ver, mira. Si tengo múltiplo de 7, profesor, más 2, eso lo puedo cambiar lo siguiente. Múltiplo de 7, si está más, tú le pones menos. Pero, profesor, este 2 con este numerito deben de sumar el módulo 7. Aquí tengo 2, me falta 5. A ver, mira, jovencito, ahora. ¿Qué pasa si tengo múltiplo de n más 5? ¿No? A n lo voy a cambiar, a n le voy a poner otro numerito. Múltiplo de 11, ya está. Múltiplo de 11 más 5. Esto va a ser igual. Múltiplo de 11, profesor, si está más, yo le pongo menos. Y estos dos numeritos deben sumarme 11. Por lo tanto, aquí sería 6. A ver, otro ejemplito para que quede claro, ¿ya? Para que quede claro. A ver, profesor, múltiplo de 13 menos 4 es igual. Si es múltiplo de 13, yo le pongo múltiplo de 13. Si está menos, tú le pones más. Y los dos numeritos deben de sumarte 13. Los dos.
Si aquí está 4, él sería 9. Un último ejemplito, a ver, joven, para que quede claro, un último ejemplo. A ver, 17, múltiplo de 17, profesor, menos 8, es igual. Múltiplo de 17, menos, le pongo más. Y recuerda que los dos deben sumar 17. Aquí sería 9. ¿Listo, jovencito? Ahora pasamos por esta parte, ¿ya? A ver, principios fundamentales, ¿ya? Principios fundamentales. Principio de la adición. Si yo tengo un múltiplo de n más un múltiplo de n, la suma te debe dar un múltiplo de n. A ver, profesor, por ejemplo, si yo te digo 18 más 9, profesor, es igual a 27. Nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, jovencito, que 18 es un múltiplo de 9. Lo puedo cambiar, mira, múltiplo de 9. El 9 lo puedo cambiar como ¿quién? Como un múltiplo de 9, porque es un múltiplo, o es divisible entre 9. Y el 27, profesor, es divisible, se puede dividir entre 9. Entonces llegamos a una conclusión, profesor. Cuidado que tu cabecita te gane y te diga, profesor, múltiplo de 9 más múltiplo de 9, múltiplo de 18, ¿qué, profe? No. ¿Qué te dice al principio? Si tengo un múltiplo más el mismo múltiplo, te sigue saliendo el mismo múltiplo. Si es múltiplo de 9 más múltiplo de 9, te sigue saliendo múltiplo de 9. Y eso es igual al múltiplo de 9. Veamos un ejemplo. Calcular el residuo al dividir esta suma entre sí, ¿no? Entonces, profesor, hacemos lo siguiente. Mira, chicos, mira por acá. A ver, este 52, nosotros lo podemos cambiar, ¿sí o no? Lo puedo cambiar un 5 por 10 más 2. Porque 5 por 10, profesor, es 50. Más 2, 52. Más, profesor, 103 lo puedo poner como un 5 por 20. Porque 5 por 20 es 100. Más 3 tendría 103, profesor. Más 27. Pero 27, profesor, es un 5 por 5. 25. Y si le sumo 2, me sale 27. Entonces, profesor, por acá nosotros decimos lo siguiente, pues. ¿No? A ver. Más abajito nomás, más abajito. Una línea más abajito. A ver, mira, profesor, por acá. Mira. Él es múltiplo de 5, profesor. Porque 5 por 10 es un múltiplo de 5. Él también es un múltiplo de 5, profesor. Él también es un múltiplo de 5. ¿Y qué me dice el principio? Que la suma de múltiplos sigue siendo un múltiplo de 5. Más 2, más 3 y más 7, más 2. O sea, profesor, mira. 2 más 3 es 5. Y 2 más 3 es 5. Es un múltiplo de 5. Más 2. Entonces, profesor, decimos, múltiplo de 5 más un múltiplo de 5 sigue siendo múltiplo de 5 más 2. Y como te pide ayer el residuo, entonces este más 2, profesor, este más 2 va a ser igual. Va a ser igual, profesor, al residuo. O sea, es igual a R. De esa manera, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a sustracción. En el principio de sustracción diremos de arranque, ¿ya? Diremos así. Múltiplo de n menos múltiplo de n. Cuidado que me digas que salga 0. Múltiplo de n menos múltiplo de n sigue siendo, profesor, múltiplo de n. ¿De acuerdo? A ver, multiplicación. Mira por acá.
5 por 15, 75. Eso tú lo sabes, ¿no? 5 por 15, 75. Y mira, joven, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 5 es un múltiplo de 5 por 15. Pero 15 es un múltiplo de 5 o es divisible entre 5, profesor. Y 75 también es divisible entre 5. Y nos damos cuenta que un múltiplo de 5 por un múltiplo de 5 sigue siendo un múltiplo de 5. Y llegamos a la conclusión siguiente. Que múltiplo de n por múltiplo de n es igual a un múltiplo de n. ¿De acuerdo? La multiplicación de un mismo módulo te sigue saliendo lo mismo. Profesor, mira por acá, profesor. El 7 es un múltiplo de 7, profesor. Por 3 es igual a 21. Pero 21, profesor, es un múltiplo de 7. Observamos lo siguiente. Si eres múltiplo de n y lo multiplicas por cualquier valor, por cualquier constante, siempre te va a seguir siendo múltiplo de n. Siempre. ¿Ya, joven? Listo. Ahora veamos el principio de potenciación. Si tú tienes un múltiplo elevado a cualquier exponente positivo, profesor, positivo, esta expresión sigue siendo múltiplo de n. De esa manera. Recuerda que la letra K debe pertenecer a los enteros positivos. ¿Ya? A ver, jovencito, mira por acá. Profesor, ¿qué pasa si yo tengo lo siguiente? Múltiplo, por ejemplo, 3, profesor, elevado a la cuarta. Nosotros sabemos que es 81, ¿sí o no? Pero, profesor, este 3 yo lo puedo cambiar por un múltiplo de 3. Y si lo elevo a la cuarta, es igual a 81. Pero, profesor, 81 es divisible o es múltiplo de 3. Pero, profesor, 3 a la cuarta, aplicando mi propiedad, un múltiplo elevado a cualquier exponente sigue siendo el mismo múltiplo. O sea, múltiplo de 3 es igual a múltiplo de 3. Listo. Bueno, jóvenes, ahora vamos a ver una pequeña observación por acá. ¿Listo? A ver, tenemos múltiplo de n más a por múltiplo de n más b y multiplicado por múltiplo de n más c. ¿De acuerdo? Entonces, esta propiedad es muy importante. Toda esta multiplicación queda resumida en lo siguiente. Múltiplo de n más el producto de a por b por c. De esa manera, ¿de acuerdo? A ver, veamos dos ejemplitos pequeñitos. Si tengo múltiplo de 5 más 1 por múltiplo de 5 más 3, sería así. Múltiplo de 5 más 1 por 3. Lo cual sería múltiplo de 5 más 3. Y si yo tengo, por ejemplo, esto, sería múltiplo de 9 de arranque, múltiplo de 9, más 1, más 2, más 4, más 1. Cuidado que me esté sumando, ¿ah? Cuidado. Por 2, por 4. De esa manera. Pero observo que se puede efectuar, todavía múltiplo de 9 más 1 por 2 por 4, 8. Múltiplo de 9 más 8, ¿de acuerdo? Ahora, joven, mira. Con respecto a si es múltiplo de varios módulos. Por ejemplo, ¿qué pasa si la letra n es múltiplo de a? ¿Qué pasa si la n es múltiplo de b y también es múltiplo de c? O sea, la misma letra es múltiplo de a, de b y de c. Entonces, jovencitos, n es igual al mínimo común múltiplo de quiénes, profesor, de quiénes, de a, de b y de c. El mínimo común múltiplo de todos ellos. ¿Ah? Listo. Es múltiplo de todos estos. A ver, profesor. Ejemplo. Si n es múltiplo de 2, n es múltiplo de 3 y n es múltiplo de 5, entonces, ¿qué me dice la propiedad, joven? ¿Qué cosa me dice la propiedad, no?
¿Qué me dice? N, profesor, como es múltiplo de 2, N es múltiplo de 3, profesor, y también es múltiplo de 5, profesor. Entonces, profesor, nosotros podemos decir lo siguiente. N es igual al mínimo común múltiplo ¿de quiénes? ¿De quiénes? Del 2, mira, chinchi, del 2, del 3 y también del 5. De esa manera, ¿de acuerdo? Pero profesor, ¿cómo se saca el mínimo común múltiplo? A ver, vamos a poner por aquí, por un costadito, ¿de acuerdo? Por un costadito. Entonces decimos lo siguiente. El mínimo común múltiplo de 2, de 3 y de 5 se trabaja así. 2, 3 y 5. Ya está. Tú le debes de sacar todo lo que se pueda hasta que llega 1, 1. Por ejemplo, le saco mitad, 1, profesor. Él no tiene, sigue bajando. Él no tiene, sigue bajando. Le saco tercio, profesor, 1, 1. Él no tiene, sigue bajando. Y finalmente le saco quinta, 1, 1 y 1. Ya está. El mínimo común múltiplo sería la multiplicación de todas estas que están por acá. O sea, profesor, y si yo lo multiplico, esto me sale 30. O sea, profesor, n es igual, mínimo con múltiplo de 2, 3 y 5, profesor, 30. O sea, múltiplo de 30. De esa manera. ¿Listo, joven? Ahora sí, acompáñame, por favor, en esta partecita. Si n es múltiplo de a más un residuo o menos un residuo, ¿de acuerdo? Mira, n es múltiplo de b más o menos un residuo, y n también puede ser múltiplo de c más menos un residuo. Entonces, diríamos de la siguiente manera. Todo esto queda resumido así. N es igual al mínimo común múltiplo de quiénes, chocherita, de quiénes, de A, de B y de C, profesor. Pero si está sumado, tú le pones positivo, y si está restado, le pones menos R. De esa manera. ¿Ya, joven? Listo. Mira por acá. N es múltiplo de 5 más 3. N es múltiplo de 7 más 3. Y n es múltiplo de 10 más 3. Entonces, profesor, observamos que todos tienen el mismo residuo, ¿correcto? Por lo tanto, decimos así. N es igual al mínimo común múltiplo ¿de quiénes? Del 5, del 7 y del 10, profesor. Como es más 3 y más 3, le pongo más 3. De esa forma. ¿Jóvenes? Pero, profesor, en un costadito vamos a cambiar el mínimo común múltiplo. ¿De quiénes? De 5, de 7 y de 10. Vamos a sacar mínimo común múltiplo de estos numeritos, ¿de acuerdo? Profesor, tiene mitad, 5, no tiene y no tiene. Profesor, quinta, 1, no tiene, profesor, sigue bajando, 7, 1. Profesor, séptima, 1, 1, 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, profesor, mínimo común múltiplo de quién es de 5, 7 y 10, profesor, es igual, profesor, ¿a quién es, profe? ¿A quién es? 2 por 5, 10, por 7, profesor, 70. O sea, profesor, n es igual, mínimo común múltiplo de 5, 7 y 10, 70. 70. Múltiplo de 70 más 3. De esa manera. ¿Ya, joven? Esto es muy importante porque esto ha entrado como examen de admisión en la San Antonio Abad del Cusco. En el joven. Listo, ahora sí, comenzamos con los problemitas. Ya basta de teoría, ahora sí. Problema más sencillo. Dice, problema número 1. Indicar los 7 primeros múltiplos positivos de 4.
Profesor, indicar los 7 primeros múltiplos positivos de 4. Mira, jovencito. Múltiplos de 4. A ver, si yo quiero múltiplo de 4, mira lo que voy a hacer. Múltiplo de 4. Ahí tienes múltiplo de 4. Este múltiplo de 4, yo lo puedo cambiar a decirte, profesor, 4K. De esa manera. Repito, cuando te diga múltiplo de 4, 4K. Si digo múltiplo de 7, 7K. Múltiplo de 6, 6K. Múltiplo de 5, 5K. Listo. Pero profesor, como a nosotros nos dicen números enteros positivos, o sea, quiere decir que el 4 se multiplica con la letra K para que sean positivos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, profesor. Ya está, ya tenemos ahí. Entonces, hacemos lo siguiente. Si la letra K vale 1, mira, si la letra K vale 1, ¿ya? A nosotros nos daría pues el primer entero positivo, ¿sí o no? Listo. Entonces vamos a poner por acá, ¿ya? Vamos a poner por acá. De esta manera. Mira, jovencito, ¿ya? Mira, jovencito. A ver, mucha concentración. Ya está. Ya está, profesor. Mira. Como te dice enteros positivos, la letra K debe tomar valores enteros positivos. Los primeros, si K vale 1, profesor, 4 por 1, 4. Ese sería el primer múltiplo. Pero como te piden los 7, bueno, profesor, sigamos dándole valores. El primero, el segundo, profesor, sería 8 por acá, porque 4 por 2 me sale 8. Pero profesor, como nos hablan de los 7 primeros, profesor, entonces yo por aquí le pongo 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a multiplicar. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, profesor, 24. ¿De acuerdo? Mira, chocherito, 24. Y 4 por 7, 28. Entonces, a nosotros nos habla de los 7 primeros números positivos y múltiplo de 4, profesor. Entonces, por aquí vamos a poner nuestra respuesta. ¿Quién sería nuestra respuesta, profesor? Sería así. El 4, positivos, 8, 12, 16, profesor, 20, 24 y 28. Son los 7 primeros múltiplos positivos. ¿Ya? Listo. A ver, profesor. Problema número 2. Dice, indicar los divisores de 36. ¿Quiénes son los divisores? Son los números pequeños y entre cuáles vamos a dividir. Por ejemplo, el 6. ¿Quiénes son los divisores del 6? ¿No? A ver, profesor, tú haces lo siguiente. El 6, profesor, sus divisores están aquí abajo. Entonces tú dices rápidamente, el 6, ¿entre quiénes puedo dividir? Profesor, ¿el 0? No, el 0 no puede estar ahí. Profesor, el 1, 6 entre 1, 6, sí se puede dividir. Profesor, el 2, 6 entre 2, 3, sí se puede dividir, profesor. 3, 6 entre 3, 2, sí se puede dividir, profesor. Profesor, el 4, 6 entre 4, no se puede dividir, profesor, no es entonces. Profesor, 5, 6 entre 5, tampoco, profesor. Profesor, el 6, 6 entre 6, sí se puede dividir. Entonces, ellos serían los divisores de 6. Y profesor, si yo quiero hablar divisores de 36, entonces por acá nosotros diremos, ¿no? Diremos de esta manera. A ver, mira, jovencito. Si arriba está el 36, aquí están sus divisores, ¿verdad? Entonces por aquí van a poner divisores. ¿Quiénes son los divisores, profesor, del 36? Aquí lo vamos a calcular, ¿verdad? Mira por acá. ¿Quiénes son los divisores del 36, jovencitos? El 1, porque 36 entre 1 sí se puede dividir. ¿Quién más, joven? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ayúdame. El 2, profesor. El 2, porque 36 entre 2 sí se puede dividir.
¿Ya? ¿Quién más, profe? ¿Quién más? Dime. 3, profesor. ¿Quién más, jovencito? ¿Quién más? Sigamos. 4, profesor. El 6, profesor. El 9. El 9, profesor. ¿Quién más, profe? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? El 9. El 18. ¿De acuerdo? El 18. ¿Quién más, profesor? Pero antes del 18 también está el 12, profesor. 12, porque 36 entre 12 sí se puede dividir. ¿Quién más, profesor? El 18. 36 entre 18 sí se puede dividir. Y por último, profesor, al 36. ¿De acuerdo? Ellos son los divisores del 36. Entonces, por acá nosotros vamos a poner en nuestra respuesta. Los divisores del 36 sería pues 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36. De esa manera. ¿De acuerdo, jovencitos? De esa manera nosotros estamos culminando el problema número 2. Listo, jovencitos. Sigamos por acá. Problema número 3. A ver. De los siguientes números, ¿cuántos son divisibles por 13? ¿Qué significa divisibles? También se le puede decir múltiplos de 13. ¿Quién es un múltiplo de 13, profesor? A ver, profesor. Mira por acá, hecho chino. A ver. Múltiplo de 13, jovencito. Múltiplo de 13. ¿Quiénes son los múltiplos de 13? Pero, profesor, recuerda una cosita, joven, que el múltiplo de 13 yo lo puedo cambiar por un 13K. Listo. Entonces, profesor, si K vale 0, 0 por 13 es 0. Si K vale 1, 13 por 1, 13. Si K vale 2, 13 por 2, 26. Si K vale 3 por 13, profesor, 39. Y así van a haber muchos más. De esa manera. Yo te hago una preguntilla. Si dice quiénes son divisibles o múltiplos de 13, profesor, serían estos numeritos. Encontramos al 0, el 3 no es, profesor. El 10 tampoco es, profesor. El 13 sí es. El 16 es un múltiplo, no es, profesor. El 23 tampoco, profe. El 26 sí lo es. Y el 29 no es. La pregunta dice, ¿cuántos? 1, 2, 3. Por lo tanto, la respuesta sería 3. Problema número 4. Dice, indicar el número de proposiciones verdaderas. Primera proposición. 19 es divisible por 1. En otro idioma, en castellano. 19, ¿se puede dividir por 1? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, profesor, sería verdadero. Siguiente. Profesor, 105 es divisible por 35. 105 es divisible. ¿Se puede dividir por 35? ¿Qué dices tú? 105 entre 35, ¿se podrá dividir? Sí, joven, sí se puede dividir. Por lo tanto, es verdadero. A ver, siguiente. 0 es múltiplo de 5. Esa es teoría. Te he puesto como notita. El 0 es múltiplo de todo número entero. Por lo tanto, profesor, también es verdadero. Y fíjate la última. 90 es múltiplo de 20. Recuerda que decir multiplicidad es equivalente a decirte divisibilidad. Profesor, 90 es divisible de 20. 90, ¿se puede dividir con el 20? No, profe, no. Falso. La pregunta dice, indicar el número de proposiciones verdaderas. ¿Cuántas verdaderas son? 3. ¿No? 3 verdaderas. Así de fácil. Listo. Siguiente problemita, problema número 5. Problema número 5 dice, indicar la suma de divisores de 12. ¿Ya? Divisores. Mira, qué facilito. ¿Está? Qué facilito. A
hasta 12. Los divisores lo vamos a poner en la parte de abajo. El 12, profesor, se puede dividir entre el 1. ¿Quién más, profesor? ¿Quién más? Entre el 2. El 12 lo puedo dividir entre el 3. ¿Quién más, profe? Entre el 4, entre el 6 y entre el 12. O sea, profesor, ellos son los divisores de 12. ¿Te das cuenta? Divisores de 12, ¿no? Ellos son los divisores, profesor, de 12. Listo. Pero nosotros, ¿qué nos dice? Calcular la suma. Entonces, jovencitos, lo que vamos a hacer simplemente es sumar, ¿de acuerdo? Es sumar. Sería así, ¿no? 1 más 2 más 3, profesor, más 4 más 6 y más 12, ¿de acuerdo? A ver, ayúdame a operar, ayúdame. 12 más 6, 18, más 4, 22, 22 más 3, 25, 25, 26, 27 y más 1, 28. ¿Te das cuenta? Así de fácil. Hemos terminado el problema 5. Bueno, jóvenes, ahora estamos con el problema número 6. Dice, si sabemos que múltiplo de 8 más 3 es igual a múltiplo de 8 menos a. Y por otro lado tenemos que múltiplo de 13 menos a, menos 5 es igual a múltiplo de 13 más b. Entonces, jovencitos, lo que vamos a hacer es trabajar en forma separada. ¿Ya, jóvenes? En forma separada. A ver, mucha concentración, chicos, mucha concentración. ¿Ya? A ver, jovencitos. Recordemos por defecto y por exceso. ¿Ya? Vamos a recordar esa partecita. Esa partecita es muy, muy importante. ¿Ya, jóvenes? A ver. Listo. ¿Qué nos dice el problema? Que múltiplo de 8 más 3, profesor, es igual a un múltiplo de 8 menos a, pues, profe. Y por este lado dice que el múltiplo de 13 menos 5 es igual a un múltiplo de 13 más b. Bueno, jóvenes, ahora sí viene la parte donde tienes que demostrar lo que tú sabes, ¿ya? Si es múltiplo de 8 más 3, esto es por defecto. Y si lo quiero cambiar por exceso, sería múltiplo de 8, si era más, tú le ponías menos. Y recuerda que los dos residuos deben de sumarte el múltiplo. Si aquí tengo 3, para el múltiplo llegar a 8, debe ser 5. Y es igual a múltiplo de 8 menos a. Y haciendo una comparación rápida, el valor de a, profesor, es igual a 5. ¿Ah? A ver, jovencito, ahora por este lado. Múltiplo de 13 menos 5. Yo lo puedo cambiar por múltiplo de 13 en vez de menos, más. Y la suma de los dos residuos debe darme 13. Si aquí está 5, más 8 me sale 13. Y esto es igual a un múltiplo de 13 más b. Y haciendo una simple comparación rápidamente, el valor de b es igual a 8. Y como a nosotros, jovencitos, a nosotros, a ti y a mí, nos pide calcular el valor de a más b, 5 más 8, 13. Y eso sería la respuesta, ¿de acuerdo? Listo. Problema número 7. Dice, al dividir m entre 7, se obtiene como residuo 3. Profe, si yo agarro al m, y lo divido, profesor, entre 7, dice, como residuo me sale 3. Pero no sé cuánto vale el cociente. Le pongo Q. Entonces, jovencito, nosotros podemos decir de esta manera, que m es igual a 7 por Q. 7 por Q. En otra palabra sería múltiplo de 7, profesor, más 3. ¿De acuerdo? Pero, profesor, si yo quiero hacer lo siguiente, dice ahora, al dividir n, profesor, n entre 7, profesor, entre 7, dice como residuo me sale 2, pero no sé cuánto vale el cociente.
le pongo Q. Entonces, chico, decimos así. N es igual 7 por Q, sería múltiplo de 7 más 2. Listo. Ya tenemos el valor de M y aquí está el valor de N. Pero a nosotros nos dice lo siguiente, ¿sí o no? ¿Cuál será el residuo de dividir N o M menos N entre, profesor, entre? Voy a dividir esto entre 7. ¿Cuál será el residuo, profesor? Le pongo R. Pero no sabemos el cociente, sería Q. Entonces, profesor, por esta parte tenemos lo siguiente, ¿no? M menos N es igual 7 por Q múltiplo de 7 más R. Pero, profesor, ¿cuánto vale M y cuánto vale N? Hacemos pues, trabajamos. M, profesor, vale múltiplo de 7, profesor, más 3. Menos. Y después de un menos, profesor, siempre se le pone un paréntesis. Ya está. ¿Cuánto vale N? Múltiplo de 7, profesor, más 2. Igual, profesor, igual. Mira, chequea, joven, chequea. Es igual a múltiplo de 7 más R. Listo. Y ese signo menos lo vamos a distribuir dentro del paréntesis y tendríamos múltiplo de 7 más 3 menos múltiplo de 7 menos 2 es igual a múltiplo de 7 más R. Profesor, múltiplo de 7 menos múltiplo de 7, profesor, 0. No, sigue siendo múltiplo de 7. Profesor, más 3 con menos 2 más 1. Este es igual a múltiplo de 7 más R. Y haciendo una comparación rápida, joven, R, o sea, el residuo es igual a 1. Por lo tanto, nuestra respuesta, residuo vale 1. Listo, jovencito. Siguiente problemita. Problema número, ¿qué número es? 8. Dice, 8. ¿Cuántos múltiplos de 8 tienen dos cifras? Ah, profe, mira. Dice, múltiplo de 8. Múltiplo de 8, profesor. Ahí está. Múltiplo de 8. ¿Ya? Esto es múltiplo de 8. Es igual a dos cifras. A B. Ya está. ¿Cuántos múltiplo de 8 hay de dos cifras? ¿Cuántos? Uf, profesor. Bueno, recuerda una cosa. Cuando habíamos visto un problemita de múltiplo de 4, yo lo había cambiado por 4K. Y se te decía múltiplo de 5, 5K. Múltiplo de 7, 7K. Y múltiplo de 8, yo lo cambio por 8K. Es igual a un numerito de dos cifras. Profesor, si la letra K vale 1, mira, vale 1, 8 por 1 es 8. No me sale de dos cifras, así que 1 no puede ser, profesor. Profesor, si le doy 2, 2 por 8, 16. Ah, mira, profesor, sí me sale de dos cifras. Sí, él sí puede ser. Profesor, si le pongo 3, 8 por 3, 24. Sí, profesor, me sale de dos cifras. El detalle está hasta qué numerito le voy a dar a la letra K, de tal manera que multiplicado por 8 siga siendo de dos cifras. De tal manera, dos cifras. Profesor, si le pongo 11, 11 por 8, 88. Profesor, y si le pongo 12, 12 por 8, profesor, 96. También cumple. Y si le pongo 13, a ver, profesor, 13 por 8, profesor, sería 104. Ya sería de tres cifras, ya lo malogró. No puede ser. Por lo tanto, esto sería el número de valores de la letra K. En otras palabras, profesor, el número de cantidad, ¿no? ¿Cuántas cifras o cuántos numeritos habrá del 2 al 12, profesor? ¿Cómo se calcula, profesor? Sería así, ¿no?
múltiplo de 8 es igual al último numerito que cumpla, en este caso 12, menos el primero más 1. El último 12 menos el primero y siempre, siempre, siempre le aumentas 1. O sea, profesor, nuestra respuesta sería 11. Y eso sería todo. ¿De acuerdo? Listo. Problema número 9. Mira el problema 9. Dice, ¿cuántos múltiplos de 20 son de 3 cifras? Múltiplo de 20, pero que sean de 3 cifras. ¿De acuerdo? A ver, profesor. Si nos dice múltiplo de 20, yo pondría múltiplo de 20 es igual a 3 cifras. ABC. Se parece al problema anterior. Y si es múltiplo de 20, profesor, rápidamente al múltiplo de 20 yo le cambio por 20K. Y esto es igual a ABC. Ahora nuestra chamba es darle valores acá. De tal manera que el multiplicado salga de 3 cifras. Comenzamos. Profesor, si yo le doy 4, 20 por 4, 80. No me sale 3 cifras. Profesor, yo le voy a dar 5. Porque 20 por 5, profesor, me sale 100. Y justamente 100, profe, es de 3 cifras. Él sí cumple. No. Profesor, yo le doy 6. Si le pongo 6, me sale 120. Listo. Y también sigue siendo de 3 cifras. Ahora nuestro problemita es ¿hasta qué número le debo de dar valor? De tal forma que salga 3 cifras. A ver, ayúdame, por favor. Ayúdame. Profesor, si le pongo 40 por 20, 800, profesor. Profesor, si yo le doy 50, a ver, 50 por 20 es 1000. Es 1000, profesor. Ya se pasó, ya no puede ser, profesor, ya no puede ser. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy 49? A ver, vamos a ver. 49 por 20 sería 980. Y él sí cumple. Pero, profesor, si yo le doy 50, no salía 1000. Pero 1000, profesor, es de 4 cifras. Y él ya no puede ser. Entonces, debo de contar cuántos valores hay desde este número 5 hasta el número 49. ¿De acuerdo? Entonces sería así, ¿no? Números. Múltiplo de 20 es igual. ¿A quién? Al último numerito menos el primero, al último numerito, 49, menos el primero 5, y siempre le vamos a sumar 1. Siempre, ¿ya? Siempre. O sea, profesor, nuestra respuesta, ¿cuánto sería? 45. De esa forma, ¿ya? Nuestra respuesta, 45. Listo, chicos. Ahora, problema número 10. ¿Ya? Problema número 10. A ver, jovencitos. A ver. Vamos por acá. Vamos por acá. Solución. ¿Ya? A ver. Comenzamos con el primer numerito. A ver. Mira. Si 9 más C, profesor, 9 más C, múltiplo de 9 más C es igual a un múltiplo de 9 menos 2, profesor. Esto es fácil, ¿sí o no? Esto está por exceso, esto está por defecto. Lo debo de cambiar y sería así. Múltiplo de 9 más C es igual a múltiplo de 9. En vez de menos 2, cámbialo por defecto y sería más 7. Y haciendo una comparación rápida, jovencitos, decimos que la letra C es igual a 7. Bueno, jóvenes, ahora toca igualar el siguiente, pues, ¿no? Pero en el siguiente está múltiplo de C. Y lo que te recomiendo, hazle el cambio. C, ¿cuánto vale C? Vale 7. Sería múltiplo de 7, profesor, más, en este caso menos R,
menos R es igual a múltiplo de 7, profesor, más 1. Y nuevamente hacemos el cambio, ¿sí? Hacemos el cambio. Él no, pues no, él no conocemos. Él sí, él sí. En vez de más 1, cambiamos. Sería múltiplo de 7, profesor, menos R es igual múltiplo de 7, en vez de más 1, menos 6. ¿Listo? Entonces, jovencitos, si hacemos una pequeña comparación rápida, decimos que el valor de R, profesor, es igual a 6. Ahora lo que toca es reemplazar en la siguiente, ¿no? A ver, reemplazamos en la siguiente. Y decimos, jovencito, decimos así, ¿no? A ver, múltiplo de R vale 6, múltiplo de 6 más I es igual, múltiplo de R, o sea 6 menos 2. Listo, chucherita, ¿ya? A ver, profesor, esto lo cambiamos, profesor. Sería así, múltiplo de 6 más I es igual, este es por exceso, cámbialo por defecto, sería múltiplo de 6 más 4. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo una comparación rápida, decimos que el valor de I es igual a 4. ¿De acuerdo? Es igual a 4. Ahora, jovencitos, pasamos al último. A ver, en el último tenemos lo siguiente. Ya tenemos lo siguiente en el último. Múltiplo de I, o sea, múltiplo de 4, más S es igual múltiplo de 4 menos S. Pero, profesor, ahora, ¿quién cambiamos? ¿Quién cambiamos, jovencito? Bueno, no te preocupes, joven. ¿Por qué, profesor? Porque cuando tengas un módulo y los dos residuos, estos dos, los residuos, sea tanto por defecto y por exceso, deben darte 4. Deben darte el múltiplo. O sea, profesor, S más S es igual a 4. Y de ahí, profesor, dos letras iguales que me den 4, dos numeritos iguales que me den 4, profesor, S vale 2. Listo, ¿no? A nosotros nos pide la suma de todas las letras. O sea, profesor, C más R más I y más S, lo sumamos, sería 19. ¿De acuerdo? Listo. Esa sería la respuesta en el problema número 10. Problema número 11, jovencito. Problema número 11, ¿ya? Problema número 11. Ayer el residuo de dividir este numerito entre 5. Bueno, jóvenes, lo que vamos a hacer primero es poner un esquema sencillo, rapidito, nada más rapidito, ¿ya? A ver, jovencitos, tú me ayudas por acá, tú me ayudas, sería 44 por 87 por 78. Lo divido entre 5, profesor, y si yo lo divido entre 5, a mí me debe de botar un cociente por acá y un residuo por este lado. Y si yo aplico mi formulita, joven, mi formulita, ¿cómo sería mi formulita? 44 por 87 por 78 es igual. 5 por Q es un múltiplo de 5 más R, o sea, mi residuo. Pero, profesor, este numerito tengo de multiplicarlo y luego debo dividirlo entre 5. No, joven, no. Mira lo que voy a hacer. ¿Ya? 44. Si tú lo divides entre 5, te sobra 4. Por lo tanto, sería un múltiplo de 5 más 4. Profesor, si tengo 87 y lo divido entre 5, profesor, por ejemplo, 1, 5, me sobra 3, baja el 7. 7 por 5, 35, me sobra 2. O sea, sería un múltiplo de 5 más 2. Más 2. Listo. Y profesor, 78. A ver, 78. Lo divido entre 5.
1 por 5, 5, me sobra 2, baja 8, 5 por 5, 25, me sobra 3. O sea, profesor, es un múltiplo de 5 más 3. Listo. Y esto es igual a un múltiplo de 5 más el residuo que nos está pidiendo calcular, ¿no? Más R. Pero, profe, esto que está al lado izquierdo, todo esto es propiedad, ¿sí o no? Es propiedad, profe, tú me has enseñado. Tú me has enseñado. Claro, chico, yo te he enseñado, ¿sí o no? A ver, sería así. Múltiplo de 5 más, como está multiplicándose, sería 4 por 2 por 3. Es igual a un múltiplo de 5 más R. Listo, profe. Profesor, entonces R es igual a 4 por 2 por 3. No, 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 no. Ten mucho cuidado. A ver, jovencito, mira, mira. Múltiplo de 5. 2 por 4 por 3, profesor, estamos hablando de 24. Pero 24, profesor, yo lo puedo cambiar, ¿sí o no? 24 para nosotros, jovencito, es igual a ¿quién, joven? Mira, 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 mira. Múltiplo de 5 más. Este 24 yo lo puedo cambiar. Y decir que es un múltiplo de 5 más 4. Y esto es igual a un múltiplo de 5 más el residuo R. ¿De acuerdo? Más el residuo R. ¿Ah? Listo. Pero profesor, múltiplo de 5 más múltiplo de 5 sigue siendo múltiplo de 5 más 4. Es igual a un múltiplo de 5 más R. ¿De acuerdo? Más R. Haciendo una comparación, R es igual a 4. Mira, qué bonito, ¿no? Y con eso estamos culminando el tema de divisibilidad 1.